Compañeros y amigos, hoy estamos viendo un posible enfrentamiento al interior del partido Morena. Mi amigo el doctor Alfredo Cuéllar ha trabajado durante muchos años en un cuerpo de ideas que él llama micropolítica, donde aborda el tema de la política, pero aplicada, ejercida, no en el contexto de la confrontación partidista, ¿sí?, o la confrontación ideológica entre grupos contrarios, sino la política que se hace al interior de tu propia organización. Ese es un tema relevante porque muchos, y me incluyo, llegamos a la decepción en la política, no tanto por la política en sí en cuanto a confrontación con otras personas, sino por el desgaste terrible que representa tener que confrontarte con tus correligionarios, con tus amigos, ¿sí? Ese tipo de cosas desgasta mucho, desmoraliza mucho. Y entonces, ese tema de micropolítica es el que ahorita estamos viviendo en Morena, porque la pugna está ahí. Se han generado situaciones tales como pues el tema del huachicol fiscal, que pues tuvieron que actuar las personas de Morena por presiones, si ustedes quieren, pero tuvieron que actuar afectando intereses del grupo de Morena. El tema de la barredora le llega de manera más directa a Dan Augusto López, porque el jefe que él puso en seguridad pública, sí, Hernán, ¿qué? Bermúdez, pues un cercanísimo colaborador de él, resulta que era el jefe de una red criminal que se llamaba La Barredora, adscrito a el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y entonces sucede que ahora se está dando una serie de presiones y han sucedido cosas extrañas que hacen pensar en que hay fuego amigo. Primero el expediente completo del tema del huachicol, un expediente de la Procuraduría, llegó a manos de Carlos Loret de Mola. Y entonces de pronto se empiezan a hacer juicios pues incontestables, porque no son las valoraciones o las apreciaciones de un periodista o de un pensador o de una persona pues de la condición que sea, sino documentos oficiales que así lo están planteando. Y adicionalmente tenemos pues que de pronto se filtra la declaración, ¿sí?, ante el SAT de Adán Augusto López, donde pues viene que ganó cerca de 80 millones de pesos en 2 años, y no se ve muy claro cómo es que haya llegado ese dinero. Pero otra cosa que él declara es que pagó el 2.4% de impuestos en una reducción pues más o menos sustantiva de lo que debería de pagar. Hoy sale aclarando que en realidad no pagó eso, sino que pagó más. Y en el contexto de polarización, pues claro, va a salir Luisa María Alcalde y va a decir, clarito dijo que no pagó el 2.4, que pagó 20 y tantos millones, etcétera. Y para ellos ya son verdades consumadas. Pero genera una situación que apunta a un posible desgaste de Morena, porque pues cada vez son más cosas que están saliendo con capacidad para deteriorar. Ha sido muy resistente este gobierno, el de AMLO aguantó toda la ruta sin deteriorarse, y pues pudiera seguir un poco así. Yo tengo indicios, solamente indicios, de que Claudia ya se está deteriorando. Ojalá que pudiera yo corroborar eso, pero pues de momento no estamos midiendo la situación nacional. Pero por lo pronto lo que tenemos es que al interior de Morena está una pugna, se están generando conflictos, y eso puede tener repercusiones en el contexto amplio de la política, ¿sí? Sobre estos temas, compañeros, sobre este tema en particular, ¿alguno quiere empezar haciendo alguna observación? No. Se le quedó ahí pegado.
Raúl Montero. Raúl Montero. No, Ernesto espera que hablemos todos para luego corroborar una vez más que estamos bien pendejos, sí. Y entonces ya Y entonces lo reafirma. y entonces ya nos da un marco conceptual, sí, ¿verdad? Y luego ya él redondea el tema, sí. Por eso siempre habla al final. Te escuchamos, Raúl. Sí, muchas gracias, buenos días. Miren, el tema de la corrupción es un tema que yo me atrevo a calificar de bipolar, hablando por parte de la ciudadanía y hablando también por parte de una buena cantidad de amigos y conocidos. El tema de la corrupción, cada vez que opinamos, levantamos la voz, protestamos y señalamos que son corruptos aquellos, son corruptos allá, son corruptos acullá. Yo conozco un compadre que es corrupto y yo conozco una comadre que también lo es y un amigo. Total, por todos lados los dedos vuelan señalando que somos corruptos o que algunos son corruptos menos el de la voz. Pero a final de cuentas el tema de corrupción no se sanciona, es un tema que está ligado a la impunidad y en el caso del sector público me atrevo a decirles que con más razón está ligado al caso de la impunidad porque se protegen entre sí. Hay mucha condescendencia, hay mucha complicidad en el sector público y esto permite que la corrupción pues se apague o se baje debajo de la mesa o se le ponga un tapete o se le ponga nada más una brocha de barniz transparente pero queda cubierto, ¿verdad? Entonces el tema de Adán Augusto López, si llegara a resultar, y subrayo la palabra si llegara a resultar responsable, no creo que vaya a parar a las rejas o detrás de las rejas, tal cual fue o tal ha sido el caso de algunos otros políticos, salvo que él cometa un error muy grave y o lo conviertan en chivo expiatorio para salvar a Morena o para salvar el gobierno de López Obrador y de Sheinbaum. De otra forma yo no creo que vaya a pasar nada. Y lamentablemente hasta el día de hoy no contemplo ninguna información con datos, no digo datos reales de la corrupción cometida por este señor y por la gente que se ha vuelto involucrada. No, me refiero a datos duros, a aquellos que se refieren a la decisión política de Morena, por supuesto de López Obrador y de Sheinbaum. ¿Por qué? Porque son demasiados los intereses que hay detrás. Son demasiadas las personas que hay detrás. Es demasiado el dinero y los círculos de poder que se verían afectados. Me faltó incluir en el sí, a menos que allá el gobierno de Trump haga de un manotazo en la mesa y exija que se proceda en contra de este hombre por alguna razón, que hasta ahorita yo no he escuchado ninguna opinión por parte del mismo Trump y de su gobierno. Y por último, el día de hoy tuve la oportunidad de recibir un texto de un buen amigo común, Isidro H. Cisneros, que nos habla de la política y los políticos. Y no voy a hacer todo un relato del mismo porque quiero que lo lean ustedes, lo vean en mi portal
digital llamado Arge Noticias México, y él habla de que los malos políticos, bueno, que México tiene desde hace muchos años mala calidad de políticos. Entonces no podemos aspirar a tener un buen gobierno si tenemos malos políticos. Entonces, tenemos malos políticos y por lo tanto tenemos malos gobiernos. Y hace una descripción muy interesante que está ligada precisamente a lo que ahorita estamos hablando de Adán Augusto López Hernández. Muy bien. Sobre este tema, compañeros, Toño. Que conste que no voy a defender ni a Adán Augusto ni a nada que tenga que ver con funcionarios ligados con Morena y la Cuarta Transformación, pero sí me parece que estamos siendo testigos de cómo a veces creemos que nos apropiamos de una idea o de un concepto, pero resulta que no es idea mía, sino que la escuché o la leí por ahí y yo creo que tengo la razón y yo extrapolo que esa es mi idea. Por ejemplo, cuando con toda comodidad, con toda sencillez, como decimos antes, señalamos o calificamos a X o a Y individuo como corrupto. Pero yo creo que el problema que estamos teniendo es que muchas veces sacamos de contexto las situaciones o es cosa más bien de perspectiva o de expectativa que tenemos los ciudadanos sobre los funcionarios. Voy a poner un ejemplo muy concreto que vivimos recientemente aquí en Nuevo León, hace 2 semanas. El tema de la defenestración contra el presidente municipal de Santa Catarina por el tema de un supuesto maltrato a los animales, donde se le acusaba de matar decenas de perros y gatos del centro de atención. Pero fíjate cómo simplemente alguien pone ahí la nota muy amarillista y lo que sacan de contexto o lo que la gente omitió de momento y que eso explotó en redes sociales durante 2 días y lo estuvieron acusando de asesino de animales y guaraguara, es que es una práctica común. Todos los centros antirrábicos, dado los protocolos que mismo Secretaría de Salud les da a nivel federal, a nivel estatal, es una práctica común. No pueden estar sosteniendo ahí decenas o centenas de animales que ya no son reclamados por sus dueños. Y todos, cuantimás, de todos los municipios de Nuevo León, todos hacen esa práctica. No sé si cada 15 días, cada mes o cada cuánto les rodea su protocolo, pero todos hacen eso. Sacrificio de las mascotas porque no pueden estar manteniendo ahí decenas de animales. Entonces, ¿cómo sacan de contexto y lo hacen ver como que, ay, es una... Espérate, no el gobernador ya mandó al Paco que cheque todo eso. Por eso, pero ¿por qué no ha ido a Guadalupe, no ha ido a Juárez, no ha ido a todos los municipios? Sí. Y ya les contestaron con el tema de la pastora, para que vean, por ejemplo, cómo también está igual ahí. Sí. Muy bien, Toño, pero Pero a ver, el tema de Adán Augusto es lo mismo. Okay. La gente saca de contexto las cuestiones, las situaciones, y lo hace ver como que, espérate. Mi pregunta sería, ¿y nada más él? ¿No hay otro? Te decía yo hace rato, por ejemplo, a ver, en el tema de la corrupción que tiene que ver, porque también ahí está metido ese cártel de la barredora. Yo te digo, solamente nos hablan en los noticiarios de el huachicol, la piratería o la ilegalidad de la compra-venta de gasolina. Yo te decía, ¿y a poco nada más están acabando con la gasolina de Pemex? Pemex comercializa un sinfín más de productos. Hay gasolina, hay gasas, aceites, hay combustóleo, hay precursores para plásticos, hay precursores para textiles. ¿A poco todo eso no se lo están robando de Pemex? ¿Y por qué de todo eso no se habla? Solo les gustó a Adán Augusto, como diría allá algún amigo, ¿nada más a él les gustó o qué? O sea, no, pero no es así. O sea, no, sí, pues es que no se habla nada más, solo se habla de quien les pareció ad hoc el momento pero por su cercanía con Andrés Manuel. Pero no es nomás la de él, es nomás las de él. Sí, nomás una precisión sí. No le gustó la de él, le gustó las de él. Las de él, sí. Están muy apretaditas.
Bueno, allá ellos sabrán. Pero bueno, el punto es ese. Yo creo que hay mucho más que rascarle ahí en temas de... Pero pues solamente se enfocan ahí en ese tema. Y hay mucho más. Muy bien. Sobre este tema, compañeros, me gustaría sugerirles que si pudieran teorizar un poco en relación a las fricciones que se están dando al interior de Morena, sería muy interesante. Acá, hijo, me veo feo. ¿Eh? Me veo feo. Ah, caray. No, es que no eras tú, era Ernesto. ¿Tampoco quieres que la cámara te... Es que era Ernesto. Ah, no, mira, ahí sí ya me veo bonito. Era Ernesto. Ahí sí me veo bonito. Es que como sí vi que no traía así como que algo de ahí parecía. cubierto, entonces pensé que sí era yo. No les he traído el champú, sí. 250 pesos, compañeros, si quieren dejar de ser pelones. Pues no es algo de que preocupe, pero bueno. Ranulfo, te iba a traer la botella hoy, pero no se me olvidó. Se olvidó, ok. Bueno, el tema, mira, la verdad es que creo que está siendo un pleito, una bronca arreglada, está siendo controlada. Dan a gusto, pues de una u otra forma le están cargando esto, pues una forma para debilitarlo, para que quitarse un competidor del camino, y otra forma pues dan un poquito de lectura de que sí se va a combatir, de que sí se va a denunciar, de que no se tolera ese tipo de prácticas, en cierta forma, pero lo van a dejar en que se investigue, que se analice, que si hay elementos para sancionarlo, pues que se le sancione. En el tiempo se va a perder eso, al menos como dijo, yo concuerdo mucho con Raúl Montero en el sentido de que si él se pone a pelear, se pone a controvertir, pues se van a ir más a fondo y ahí sí le van a encontrar elementos para poderlo sancionar, mientras pues simplemente lo están buscando para hacer un lado. En ese sentido, Morena ya va desde ahorita, hasta un año de empezar, pues ya va marcando el camino de quitar a unos del medio y poder ir fortaleciendo a otros, además de que ya también va fortaleciéndose la figura y la fuerza de Claudia Sheinbaum como presidenta de la República. Yo recuerdo que cuando llegué a esta mesa, me integré a la mesa, pues uno de los planteamientos era ese del fortalecimiento del gobierno de Claudia Sheinbaum y un poquito el del linde de López Obrador, no en cuanto que se deslinde de decir que no es su ideólogo, que no es su líder, sino en cuanto que ya es ella la que está tomando las decisiones actualmente. Entonces, pues se busca un fortalecimiento de parte de la presidenta, creo que lo va logrando y se está deshaciendo de alguien que se escuchaba que podía ser el siguiente candidato a la presidencia. Pues obviamente no es el candidato de la presidenta Claudia Sheinbaum y por lo tanto lo están haciendo a un lado. Entonces, sería muy bueno, ojalá, pero no como un revanchismo político ni con intereses políticos, que si hay cosas que sancionar, pues sería una prueba muy contundente que se pudiera sancionar a alguien de ese nivel y Morena diera muestras de combatir realmente la corrupción, como fue el planteamiento principal de Andrés Manuel López Obrador, de que se barrían las escaleras de arriba hacia abajo, y en este caso pues no estaba muy barrida la escalera, o al menos esa es la apreciación con el caso de lo que ha salido de Adán Augusto y también de quién tenía él como secretario de seguridad, que pues ya fue detenido afortunadamente, y a ver qué se descubre. Pero creo que son visos buenos, nada más lo cuestionable es que muy seguramente es por cuestiones políticas y no necesariamente por cuestiones de eliminar la corrupción y la impunidad. Muy bien, sobre este tema, Ernesto. Desde la precampaña de las corcholatas empezaron a subsistir una serie de diferencias de método, de forma y de interpretación de cómo llegar al gobierno. Ha habido tres, al menos así lo considero, tres elementos que te dicen que Adán López está pagando las consecuencias de la lucha interna contra Claudia en la precampaña. Recordarás
que otro miembro de la mesa y un servidor hablamos de Adán López, ¿te acuerdas? Que incluso decíamos que tenía probabilidades de ser el candidato. Nuestro amigo fue hasta México a hablar con él, a platicar, a poner sus órdenes, y de regreso un amigo mío que estaba con Claudia me dice, oye, ¿estás trabajando con alguien? Le dije, no, la verdad, un amigo mío tiene alguna relación con Adán. ¿Te parece que vengas a mi oficina para platicar? Yo con ese amigo hemos hecho muchas cosas en comunicación. Fuimos y nos enseñó una serie de cosas que no son nuevas. Eso ya se sabía desde antes. Lo de Adán ya estaba. Lo que pasa es que no lo puede salir. Simplemente eran golpes internos sobre eso. Adán, como Noroña, como el otro compañero que fue candidato a la gobernatura, se excedieron en algunos casos en la lucha interna contra Claudia. Y te voy a dar un dato de hoy, en la mañanita. ¿A que no sabes quién ha sido nombrado embajador ante la OEA? Ante la OEA, sí lo vi. Al que era de la UIF, lo rebajaron A Santiago. Otro igual. No, Más limón. al que era el líder de la izquierda tradicional, A Pablo dos veces Gómez. senador. Encinas. Alejandro Encinas, el que dijo que iban a entregarles vivos a los muchachos de Ayotzinapa. Cuando en el aspecto político te mandan, fíjate cómo va la degradación, ¿sí? De la UIF a otra chamba y luego te corren. Para efectos prácticos en este país, cuando eres político de esos niveles y te mandan una embajada, ya sabes a qué le tiras, ¿no? Oye, déjame interrumpirte porque si no se me olvida una anécdota que narra don Gonzalo N. Santos. Un día le manda a hablar el presidente, sí, le dice Gonzalo, quiero que, me gustaría que nos hicieras el honor de ser nuestro representante en tal país, ¿no? Y dicen que le dijo don Gonzalo Santos, ¿sabes qué? Chingas a tu madre. A mí no me vas a hacer eso. Adelante, Ernesto, perdóname la interrupción. Entonces, creo, y eso se va a ir, decirles que la sucesión de la próxima elección presidencial, que es el 30, ya empezó. Ya hoy se están moviendo las diferentes fuerzas dentro de Morena para ir generando y construyendo la candidatura de quienes en su momento Claudia va a empujar. No hay un distanciamiento entre Claudia y Andrés Manuel. Simplemente hay diferentes formas de hacer las cosas. Y Claudia es mucho más, ¿qué te puedo decir?, certera en algunas cosas. Y ha sabido mantener, y hay que reconocerlo, tres aspectos interesantes. El aspecto económico con el país, el aspecto político con la bronca de tener a Trump aquí, y poco a poco va a ir cambiando el aspecto del partido Morena. Va a llegar las gentes que en todo el país estuvieron de alguna manera relacionadas con la gente de ahí. Adán Augusto tiene muchísimas cosas, desde, no sé si te acuerdas que nosotros de pronto nos hicimos omisos en volver a hablar de Adán López, te recordarás. Y yo le comenté al otro amigo, le dije, fíjate que hay
una información muy, pues muy peligrosa para quienes en su momento anden con él. Y yo te sugiero que pongas tierra de por medio o que no te comprometas tanto. Y así se viene dando las cosas. Adán López, junto con... Hay toda una fila. Si tú te fijas, a nuestro amigo el presidente de la Cámara de Diputados también le han estado pegando duro. O sea, tienes que ir acabando, veamos, es decir, hay que estarle pegando a todos los que fueron adversarios de Claudia para fincar su poder. Hay que ver que nomás tiene un año y llegó, la verdad, sin la experiencia del manejo grillesco dentro de una política. Claudia tenía otra forma, otra constitución, pero tiene algo que en la izquierda se daba mucho: acabar con los adversarios de adentro. La gran cantidad de divisiones de la izquierda, siempre las purgas han sido terribles en la izquierda. Entonces, ella tiene una visión muy concreta de ese tipo de... No es la política de nuestro amigo Adán, no es la política del presidente de la Cámara, no es otro tipo de política, pero para mí es mucho más dura, mucho más definitiva que los otros. Los otros puedes buscar algún acuerdo. Esta mujer poco a poco te va pegando. Es el desgaste propio. A nivel nacional, Morena, como todo partido que tiene el poder, pues todo el mundo quiere llegar ahí y van a utilizar todas las armas y todos los datos que tienes de los mismos. La información que tú tienes de tus camaradas son la mejor manera de subir de puestos y la mejor manera de deshacerte de aquellos que no jalan contigo. Hay dos ejemplos que yo le decía a este hombre, uno de ellos el más público, hay otro que no fue público, el que cuando llega Claudia a aquella presentación en Morena de las 4 corcholatas, lo abuchean y le empiezan a gritar una serie de cosas. Y Claudia pierde la paciencia y se va y se enfrenta a Durazo, que era presidente del consejo, y así con el dedo le dice: así van a hacer las cosas. Para quien conoce señales en política, te la está cantando. Si llego, vas a ver. O sea, es decir, la gente ya debe entender que va a generar un nuevo polo de poder. A lo mejor no todo el polo del poder, pero sí con la fuerza de la presidencia. Así lo vemos nosotros. Creo que no va a pasar nada con Andrés, porque si cae Andrés, es tanto como pegarle directamente a Andrés Manuel. Van a buscarle una salida, van a dejar que se entibie el asunto, al menos eso es lo que yo sugeriría, que se entibie la cosa, pasar 2, 3 cosas extraordinarias para que la gente pierda el foco de Adán y luego moverlo. Esa es la visión que se tiene. Muy bien.